Las voces de la lucha sindical, educativa y social de la región se ven en Semana al Día, programa institucional del Magisterio de Nariño, por una educación al servicio del pueblo. Lunes, 6 p.m. por CNC. Qué grato saludar a toda la audiencia que a esta hora nos acompaña en su magazine Semana al Día, programa institucional del Sindicato del Magisterio de Nariño, Semana. Media hora con toda la información educativa, sindical, gremial y del contexto social. Bienvenidos. Por autonomía, por unidad sindical y gremial, por independencia y democracia, por una educación digna y de calidad. Vea y escuche Semana al Día. Todos los lunes, 6 de la tarde, por CNC. Repetición, miércoles, 7:30 am. María Eugenia Londoño, coordinadora de la Escuela Sindical de FECODE, hace un análisis detallado sobre la relación entre el Gobierno Nacional y FECODE por el incumplimiento de los compromisos pactados con anterioridad. Directivos docentes expresan preocupación por decisiones, según ellos, inconsultas por parte de la Secretaría de Educación del departamento y afirman que causan malestar y división en el magisterio. Docentes que hacen parte de la Fundación Huellas de Libertad a través del deporte, el turismo y la cultura lideran jornadas de integración con las comunidades de los municipios ubicados en la circunvalar al volcán Galeras. Alerta en el magisterio con entidades financieras que ofrecen créditos y hacen firmar un pagaré en blanco. El asesor jurídico de Semana atiende diferentes casos en defensa de los docentes. En la nota editorial, el presidente del Sindicato del Magisterio de Nariño, Semana, se refiere a la preparación de la 27ª Asamblea de Delegados, el tema de la evaluación diagnóstica formativa, las normas y decretos que el Gobierno Nacional expidió en las últimas horas y que tienen a punto de un paro nacional al magisterio. Ahora, la dinámica sindical también se ve por Semana al Día. Lunes, 6 de la tarde por CNC. Sindicato del Magisterio de Nariño por la defensa de la educación pública. Boletín de prensa número 13 de FECODE. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, ante las manifestaciones de rumores en las redes sociales y comentarios públicos respecto a las siguientes afirmaciones. Primero, los docentes que obtuvieron el 60% de calificación pasaron la evaluación. Segundo, que solo pasa el 20%. Tercero, que solo aprobaron el 5%. Cuarto, que solo pasaron 12.000 docentes. Quinto, que el gobierno no tiene con qué pagar dichos ascensos y reubicaciones. Sexto, que no va a haber convocatoria para la segunda cohorte. La Comisión de Implementación aclara. Primero, que los resultados publicados por el ICFES fueron parciales y generaron incertidumbre en los participantes de la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Segundo, que el principio de favorabilidad está estipulado y explicado en el artículo 11 de la resolución 157-11, el cual debe aplicarse al final del proceso, demostrándose que ese principio hoy es incompleto. Tercero, ante el anterior hecho, el Comité Ejecutivo de FECODE y la Comisión de Implementación solicitaron a la ministra de Educación en las recientes conversaciones que la publicación final debe realizarse el 23 de julio. Cuarto, de igual manera, falta la aplicación de varios de los instrumentos a un número de docentes. Quinto, el proyecto de decreto de la nueva convocatoria de la evaluación de carácter diagnóstica formativa está en proceso de concertación para el trámite correspondiente. Firman el boletín número 13 de FECODE Jairo Arenas Acevedo, de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, ejecutivo de FECODE; Ernesto Enrique Ballesteros, especialista en periodismo, periodista de FECODE. Por autonomía, por unidad sindical y gremial, por independencia y democracia, por una educación digna y de calidad. Vea y escuche Semana al Día. Todos los lunes, 6 de la tarde, por CNC. Repetición, miércoles, 7:30 am. Nos acompaña en nuestro espacio Semana al Día la Coordinadora Nacional de Escuela Sindical de FECODE, María Eugenia Londoño. Doctora María Eugenia, otro tema de vital importancia para los educadores, para los estudiantes, la política educativa de FECODE. ¿Qué podemos comentar respecto a este tema? Bueno, en el marco del proceso de paz y la firma del acuerdo en La Habana, lo dijo concretamente el ejecutivo de FECODE la semana que termina en una rueda de prensa, y es que
el presidente Santos y el Ministerio de Educación no actúan en consecuencia con lo que en La Habana se está concitando. No actúan en coherencia, en concordancia, tratando de darle paz al pueblo colombiano, generando el respeto por los derechos fundamentales. Y dentro de ese derecho, el derecho a la educación. Tuvo que el Ejecutivo de FECODE entonces hacer un llamado de alerta al magisterio colombiano, que está vigente. Hoy mantenemos ese llamado de alerta, ese estado de alerta, porque tendremos que ir a un paro nacional indefinido. ¿Qué significa? Que en la mesa se han pactado muchos acuerdos con el gobierno nacional, en cabeza la ministra Gina Parodi, pero que cuando se van a ejecutar esas conversaciones y se va a consolidar lo acordado, encontramos con que se le da la espalda a FECODE y con que se hacen cosas totalmente distintas a lo pactado en la mesa. En ese orden de ideas hoy tendríamos que salir a las calles a exigir que se cumpla lo pactado. Y dentro de esos elementos yo quiero citar algunos. Es concreto reconocer que las órdenes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, un órgano multilateral, el Club de los Ricos, a donde Colombia quiere con afán entrar, quedó orientado en el Plan de Desarrollo 2014-2018, que es el plan del gobierno de Santos II, que tiene que ver con la implementación de la política educativa al calor de los 4 países del conocimiento, aquellos que son los primeros en ganar las pruebas PISA internacionales, con estándares de evaluación internacionales. Estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Ontario, Canadá, estoy hablando de Corea del Sur y estoy hablando de Singapur. Países donde la vida social, económica y política es totalmente distinta, donde el maestro es un personaje social bien pago, capacitado, donde el maestro no habla, habla el estudiante, donde la educación es personalizada y donde existen todas las condiciones pedagógicas y laborales para que el maestro sea el que logre la excelencia junto con los estudiantes. Nada que ver con Colombia. Entonces lo que quieren es plagiar el modelo de los 4 países del saber para Colombia, intentando como una meta inmediata que al 2025 Colombia sea la más educada. Y le descargan la excelencia de la educación al magisterio colombiano sin tener las condiciones salariales, laborales, pedagógicas, de infraestructura, locativas, de dotación para que ese objetivo se logre. Entonces, ¿a qué estamos hoy asistiendo? Estamos asistiendo a que la ministra Gina Parodi, después de que la visitó la comisión de la OCDE el 21 de marzo, le dijo: ministra de Educación, usted no está cumpliendo con las orientaciones de la OCDE, por lo tanto, todavía no tendrá la certificación nuestra para ingresar a este organismo. Es así como la ministra hoy con afán está sacando uno y otro decreto, una y otra circular. Dentro de ellas está el 501, que tiene que ver con la jornada única, que significa que Colombia tiene que implementar la jornada única en el área urbana hacia el 2025 y hacia el 2030 totalmente en el área rural. Eso tiene que ver con la permanencia de los estudiantes en las aulas de clase hasta las 4 de la tarde. 7 horas, 8 horas y 9 horas respectivamente. Y en este momento se tiene que garantizar infraestructura, dotación, transporte escolar, canasta educativa, alimentación, para que los estudiantes permanezcan en las aulas. De lo contrario no sería posible. No es con los maestros hoy nombrados con los que se implementa la jornada única. Hay plata para nombrar 100.000 maestros nuevos, más los maestros nativos que han venido a implementar a Colombia bilingüe de otros países para implementar la jornada única, que se concentra en matemática, español y bilingüismo. En ese orden de ideas, el maestro nombrado hoy no tiene por qué aceptar a que le ubiquen la jornada única ni la extensión de su jornada. Hoy el maestro trabaja las 6 horas con la media de descanso incluida y para su casa. Y es la consigna, decreto 1850 del 2003. No obstante, hay maestros que hoy, por necesidad, están conectando con horas extras para poder aplicar la jornada única. Luego el 490 que tiene que ver con una reforma al decreto 1278 que tiene que ver con la provisionalidad, es decir, que a futuro los maestros puedan tener libre remoción y nombramiento. Las licenciaturas express, que están disminuyendo de 5 años a 4 las licenciaturas, para sacar más rápido el profesional que se preste a convertir la educación en una mercancía. Es decir, todo este proceso, toda esta hecatombe de normas juntas van a cumplir con lo orientado por la OCDE. Entonces el maestro no puede perder de vista eso, pero quiero aquí llegar a la parte final, a la parte nodal, a la parte fundamental, que es la evaluación.
Por fortuna, FECODE y el Magisterio Colombiano lograron pegar a la política cuando alcanzan la evaluación diagnóstica formativa. Eso fue un punto fundamental. Muy a pesar de que hoy, a pesar del video, de la base de datos, de las dificultades para grabarlo, de la evaluación del estudiante, todos estos elementos que conforman la evaluación diagnóstica formativa, en principio, han sido un problema, han sido una dificultad latente. Nosotros pensamos que FECODE, el Ejecutivo tiene que recoger las inquietudes, tiene que recoger las dificultades, y muy a pesar de que Gina Parodi la semana pasada publicó resultados, cuando aún el proceso de evaluación no ha terminado, gravísimo, porque no sabemos de qué insumos calificó cuando hay gente que ni siquiera ha terminado el video. Entonces el ministerio le da un golpe a FECODE y publica unos resultados de evaluación que no existen, que no entendemos de dónde los sacó. Entonces hoy el golpe fuerte, la medida fuerte que viene ya es el establecimiento del nuevo decreto de evaluación diagnóstica formativa para el Magisterio 278. ¿Por qué? Porque es ahí donde la ministra de Educación, Gina Parodi, que es avesada, que es política y que sabe que tiene que convertir la educación en una mercancía al servicio de la banca multilateral y de organismos como la OCDE, va a introducir la evaluación que exige la OCDE. Es ahí donde FECODE tiene que estar alerta, es ahí donde el Magisterio tiene que estar alerta, porque sería una evaluación totalmente retardataria para el Magisterio colombiano, porque tendría que ver casi con la libre remoción y nombramiento. En ese sentido, hoy mantenemos el estado de alerta. Y ojo, Magisterio colombiano, independiente de las diferencias y los debates internos, tenemos que darlos con altura política, pero tenemos que propender por la unidad. Independiente de eso, no puede existir un maestro, un padre de familia, un estudiante que diga hoy no al paro nacional indefinido, porque es la única alternativa que nos queda para salvar la educación pública de este país. Es el cometido. Juguémosle a la paz, pero salvemos la educación. Juguémosle a la paz, pero que haya comida para nuestros chicos. Juguémosle a la paz, pero que haya salud, vivienda, salario, empleo digno. Y en ese orden de ideas nos comprometemos con la paz, pero entonces aquí en Colombia luchamos para que la educación sea de calidad y financiada por el Estado como un derecho fundamental que hoy tenemos. Así es que pendientes las veces que haya que ir al paro, porque la movilización nos da lo que el Estado nos niega. La lucha y la unidad deben ser la consigna para avanzar hacia los cambios de fondo que el pueblo colombiano requiere con urgencia. Por autonomía, por unidad sindical y gremial, por independencia y democracia, por una educación digna y de calidad. Vea y escuche Semana al Día. Todos los lunes, 6 de la tarde, por CNC. Repetición miércoles 7:30 AM. Directivos docentes expresan su inconformidad y con bastante preocupación por las decisiones tomadas por la Secretaría de Educación del departamento, y asimismo expresan que esto ha causado división y malestar entre los mismos docentes. Efectivamente, el día lunes estuvimos reunidos los rectores, que aglutina la Asociación de Rectores ARIEN, con la Secretaría de Educación y algunos funcionarios también de la Secretaría del cuerpo directivo, para establecer algunos parámetros, algunos compromisos que nos ayuden a mejorar la situación que se presenta en el sector educación, más concretamente con las instituciones del departamento de Nariño. La verdad que la toma de decisiones sobre el cambio de calendario creó un malestar y tal vez una división dentro de todo el magisterio del departamento de Nariño, a la vez que realmente nos tomó de manera inconsulta, no hemos sido consultados a los rectores. Muchos ya teníamos hecho nuestros cronogramas, programado nuestras agendas, y el hecho que de un momento a otro la Secretaría de Educación tomara esa decisión con aprobación del Ministerio, pues nos ha generado malestar. Nos ha tocado reprogramar, hacer otras acciones dentro de las instituciones, y eso, el malestar ha sido total, tanto en los directivos docentes como en los docentes administrativos, que de pronto se han visto afectados. Y de pronto no se tuvieron en cuenta muchos aspectos, lo que generaba tomar una decisión momentánea, porque si esta decisión, que es muy acertada teniendo en cuenta la coyuntura de las pruebas saber que se presentan el 31 de julio, es acertada, pero debió haber sido comunicada con tiempo, mucho más tiempo de anticipación,
para que nosotros poder ajustar de una manera más efectiva nuestros cronogramas. Pero igual, después de haber debatido, de haber escuchado a la Secretaría de Educación nuestras inconformidades, no solamente con el cambio de calendario, sino sobre otras situaciones que también alteran el normal funcionamiento de las instituciones, como es el nombramiento de docentes, de administrativos, la parte de conectividad, lo que tiene que ver con inclusión educativa, lo que tiene que ver con nombramientos de algunos psicólogos y orientadores escolares en las instituciones a que tienen derecho, de orientadores, en fin, una cantidad de situaciones que hacen parte de estos procesos educativos y que la Secretaría de Educación ha venido quedando corta. Se propuso al final, como conclusión ya, es establecer unas acciones, unas reuniones. Se propuso activar unas mesas de trabajo que se habían empezado a trabajar desde la administración del doctor Raúl Delgado, donde se traten todo ese tipo de aspectos para conjuntamente y de manera articulada los rectores, los administrativos, los miembros de la Secretaría de Educación, la misma gobernación, hacer y ajustar los procesos que se vienen dando dentro de la administración actual en el sistema de educación. Por autonomía, por unidad sindical y gremial, por independencia y democracia, por una educación digna y de calidad. Vea y escuche Semana al Día. Todos los lunes, 6 de la tarde, por CNC. Repetición miércoles 7:30 AM. El asesor jurídico de Semana, Salomón Caicedo, hace un llamado a todos los docentes del departamento de Nariño para que pongan atención a aquellas cooperativas y entidades que hacen préstamos al magisterio, ya que ellas están haciendo fraude con unos documentos que les hacen firmar en blanco a los docentes, posteriormente cobrándoles altas sumas de dinero que ellos no han solicitado. Dejemos que sea el abogado quien explique acerca de este tema. Aquí en asesoría jurídica han venido varios docentes que han adquirido créditos con algunas empresas o cooperativas y desafortunadamente los docentes, cuando piden estos créditos, firman todos los documentos que la cooperativa o la empresa les diga y entre ellos está el pagaré. El pagaré jamás se lo debe firmar en blanco, puesto que si le prestan 5 millones de pesos a un docente, un ejemplo, el pagaré debe llenarse por esos 5 millones de pesos. Obviamente la empresa le va a cobrar intereses, está bien que le cobre intereses y pacten intereses, pero el pagaré siempre se debe llenar por el capital. Y además, la empresa le puede cobrar intereses. Está sucediendo que docentes que pidieron 5 millones de pesos, el pagaré la empresa lo llena por el capital y todos los intereses que ella estime conveniente. El caso de una docente que pidió 5, el pagaré se lo llenaron por 9 millones de pesos. Y además, cuando hacen la demanda, colocan los 9 millones de pesos y piden intereses, es decir, que están cobrando estas empresas interés sobre interés, lo cual está prohibido por la ley. También les están cobrando intereses muy altos, los no autorizados por la superintendencia bancaria. Los docentes que se crean lesionados, que ya hayan sido demandados, se pueden acercar a Semana para asesorarles cómo deben asumir la defensa en los procesos judiciales. Con tutelas, el asesor jurídico de Semana, Salomón Caicedo, está llevando a cabo la resolución de un conflicto que vienen atravesando los docentes del departamento de Nariño, quienes presentan discapacidad y de igual manera sus familiares y también sus hijos. Él hace un llamado para que los docentes no sigan pagando unos exámenes que exige Proinsalud, cuyo costo es de un monto de un salario mínimo. Otro de los puntos importantes a tratar y que los docentes deben conocer es que actualmente Proinsalud les está exigiendo a los beneficiarios y a los docentes que tienen invalidez que hagan nuevamente una calificación de invalidez, pero que deben correr con los gastos del examen de la calificación de invalidez y el costo de este examen de calificación de invalidez es un salario mínimo.
Esto no es pertinente que la entidad prestadora de salud les esté cobrando o que los esté enviando a que se practiquen nuevos exámenes de invalidez, porque es la misma empresa Proinsalud la que debe realizarlos. A los docentes los están enviando a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, lo cual no es pertinente, porque a la Junta se va es cuando el docente no está de acuerdo con la calificación de invalidez que le ha hecho la empresa prestadora de salud. Si el docente no está de acuerdo en la calificación que le dan, ahí sí él apela, tiene que cancelar a la Junta de Calificación de Invalidez un salario mínimo por el nuevo examen que él pidió. Pero en este evento estamos denunciando que no es posible que Proinsalud les esté exigiendo a los docentes que cancelen una nueva valoración cuando la misma EPS ya les ha calificado la invalidez tanto a los docentes como a sus beneficiarios. Por tanto, todo docente que no le presten la atención de salud y que le exijan el examen de calificación de invalidez que lo costee él mismo, deben acercarse a Simana para que hagamos la respectiva denuncia. Por independencia y democracia, por una educación digna y de calidad. Vea y escuche Simana al Día. Todos los lunes, 6 de la tarde, por CNC. Repetición miércoles 7:30 AM. Con el ánimo de integrar a las comunidades de los municipios cercanos a la circunvalar Algaleras, fomentar el turismo, la recreación y el sano esparcimiento, docentes que integran la Fundación Huellas de Libertad vienen adelantando jornadas educativas, culturales y recreativas. Qué interesante que los núcleos sociales se organicen con el fin de dar participación a la comunidad en la parte deportiva. Qué importante nosotros desplazarnos de varios municipios con el fin de conocer la topografía, la geografía, su cultura, sus gentes a través del ciclismo, importantísimo. Bueno, nosotros venimos participando periódicamente cuando hay estos eventos, más que competitivo es participativo. Y esto es importante porque son estilos de vida saludable. A veces son procesos que se vienen haciendo, propuestas que venimos haciendo con algunos amigos de acá de Bomboná. Teniendo en cuenta pues de que Bomboná y Consacá es un lugar que ofrece muchas bondades en la parte turística, en la parte social, en la parte histórica, y creo que estamos en la obligación de explotar estos recursos y estructurarlo pues con la parte social, económica, ¿no?, para la gente de nuestra región. Pero de todas maneras es una semillita que tratamos de sembrar y ojalá pues las futuras generaciones lo entiendan y también entren en este proceso que de pronto en un tiempo no determinado, ¿no?, nos daremos cuenta de que sí hacía falta empezar con estos procesos. Agradecerle a la comunidad de Consacá, a la comunidad de Bomboná, a nuestros amigos ciclistas de las diferentes partes que estuvieron presentes en este evento ciclístico, que fue un ciclopaseo desde la ciudad de Sandoná y un circuito de ciclomontañismo en la ciudadela de Bomboná. Hemos estado participando y colaborando en la organización de este evento con los estudiantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural de Consacá, los estudiantes de grado 10º. Saludamos a esta hora al presidente de nuestro sindicato, Álvaro Ibarra López, quien entrega el informe gremial de esta semana. Estimados educadores y educadoras del Departamento de Nariño, permítanme en esta oportunidad referirme a dos temas muy importantes. El primero es el conjunto de actividades preparatorias para la 27ª Asamblea General de Delegados que se va a llevar a cabo a finales del mes de agosto. La Junta Directiva de Simana designó una comisión exclusiva para que trabaje para este propósito, cual es
sacar adelante la máxima instancia en varios aspectos, aspecto estatutario, financiero, gremial, pedagógico, etcétera, etcétera. Estamos muy satisfechos por cuanto le estamos cumpliendo al magisterio en la preparación, organización y ejecución de este importante y trascendental evento como es la 27 Asamblea General de Delegados. Otro aspecto importante que quiero referirme es lo relacionado con las relaciones entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el gobierno, en cabeza del doctor Juan Manuel Santos y su ministra de Educación, la doctora Gina Parodi. El pasado 23 de junio, frente a los gravísimos despropósitos del Ministerio de Educación Nacional en contra de la educación pública y en contra de los intereses del magisterio colombiano, decidió romper relaciones y diálogos que había venido teniendo FECODE con el alto gobierno. Y además declaró un paro nacional indefinido si el gobierno no accede a resolver los graves problemas que aquejan a la educación pública y a los educadores colombianos. Están temas de suprema importancia. Por ejemplo, no se han resuelto el tema relacionado con la salud y la prestación de los servicios médico-asistenciales del magisterio y sus familias. Otro aspecto, pero de altísima gravedad, es que el gobierno publicó el pasado 24 de junio una lista totalmente, digamos, incompleta de los 33,000 maestros que presentaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Se publicó 19,000 profesores con sus resultados y faltando, por ejemplo, aspectos como la autoevaluación, en otros casos la encuesta, criterios que son tenidos en cuenta para este proceso de evaluación y ascenso. Esa es una de las exigencias. Y el gobierno en ese sentido vale la pena comentarles que realmente incumplió por cuanto a más tardar en el mes de julio debió haber, digamos, o debe haber expedido y publicado los 33,000 casos que están pendientes de ascenso. Por otra parte, es importante también darles a conocer que los motivos de la rebeldía del Comité Ejecutivo de FECODE y de los más de 300,000 maestros obedece a que el gobierno ha expedido una verdadera avalancha de decretos y normas. Con diferencia de 2 días, expidió el decreto 490 el 28 de marzo, el 501 el 30 de marzo, el 915 el 1 de junio, y está, digamos, ya publicado un proyecto de decreto, todos ellos en contra de la autonomía profesional de los maestros. Por ejemplo, la imposición de un índice sintético de calidad que nada, pero absolutamente nada tiene que ver con una auténtica calidad educativa. De igual manera, el gobierno impone ya, digamos, obstáculos para los procesos de concurso, y tanto de docentes como directivos docentes, incrementando las exigencias para entrar en carrera docente. Todo esto, digamos, amerita y justifica la amenaza de paro de los maestros colombianos. Estimados maestros y maestras, cordial saludo y atentos a las tareas diseñadas por Simana y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias. Desde las instalaciones del Parque Infantil, un lugar de esparcimiento y recreación para todos los niños, jóvenes y adultos, hemos transmitido hoy este su magazine Simana al Día, programa institucional del Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana. Recuerden visitar nuestra página www.simana.org.co. Nos encuentran en Facebook y YouTube. Recuerden que las voces de los docentes del Departamento de Nariño se escuchan y se ven.